Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 33 de la materia Finanzas 2, correspondiente al 25 de noviembre del 2020. Entonces, lo que estamos viendo son la administración corporativa, ¿sí? Dentro de la administración corporativa, básicamente nosotros estamos hablando de las formas que existen para que una empresa se convierta en una corporación, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito a la pizarra. Ya, entonces, les comparto la pizarrita y ahora sí. Ahí dejo de compartir el video. Entonces, lo que estamos viendo es la administración corporativa. Ya hemos explicado que la administración corporativa consiste en hacer que una empresa, ¿sí? Básicamente consiste en hacer que una empresa se convierta en una empresa más grande, en una corporación. Una corporación es un conjunto de empresas. Para eso habíamos dicho que era necesario que se dé una fusión, una absorción. Posteriormente habíamos hablado de una licencia, un joint venture, ¿no? Habíamos hablado del tema de una escisión, ¿sí? Luego habíamos hablado del tema de las franquicias, ¿no? Y estas son las formas en que una empresa se puede convertir en una corporación. Y habíamos explicado que para cada una de estas, ¿sí? Básicamente lo que se necesita o lo que se requiere es mucho el tema anterior, que es valoración de empresas. Entonces, mediante una valoración de empresa, nosotros podemos determinar, ¿sí? Podemos determinar si podemos determinar si el valor de la empresa es adecuado y cuánto de participación nos toca. Mucho en estos temas de administración corporativa hay que fijarse en la participación que toca a una empresa como parte de otra o la participación que toca a los accionistas, ¿no? ¿Por qué es importante fijarse en la participación que toca? Porque de esa participación va a determinar el pago de los dividendos, ¿no? Entonces, generalmente la administración corporativa ya no es tanto como una administración de empresas familiares, ¿no? ¿Qué pasa en la administración de empresas familiares? Muchas veces por hacer grande el negocio, ellos están dispuestos a no recibir los dividendos, a reinvertir los dividendos y ocurren cosas así, ¿no? Ocurre que el gerente no se paga sueldo, ocurre que muchas veces se prestan dinero del socio, posteriormente se puede ver que la empresa y la persona compartan bienes, ¿no? Es decir, que se opere en los negocios chicos, hemos visto que operan en la casa del dueño. Entonces, esas cosas, al tener una administración corporativa, ya no existen. ¿Por qué? Porque una administración corporativa básicamente se va a dar cuando tengamos sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. En esos casos, ¿sí? Lo que ocurre es que se maneja lo más claro posible la empresa y siempre se va a hacer que la administración
se realice por la participación de capital y todos los socios de la empresa básicamente están, o todos los socios de la corporación están como socios porque pretenden generar dividendos, ¿no? Entonces, una retención de dividendos es muy difícil, ¿sí? Entonces, estos temas son importantes para la administración corporativa. Además, vamos a ver un tema fundamental que no sé si se los he explicado anteriormente, pero es muy importante que conozcan: costos de agencia. ¿Qué son los costos de agencia? Los costos de agencia básicamente son cuando nosotros tenemos un administrador para la empresa. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un administrador para la empresa? Muchas veces tenemos lo siguiente, que ese administrador puede saber cómo ganar más plata, ¿no? Pero ¿de qué va a depender su decisión? De ganar o no ganar, de hacer más rentable la empresa. Su decisión básicamente va a depender de los beneficios que vaya a obtener. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que un gerente, un administrador de un negocio debe ser remunerado de acuerdo a sus capacidades. Y también en caso de lograr algo para la empresa, ¿sí? Debe ser remunerado. Y esto va a ser básicamente que se arriesguen, que tomen las mejores decisiones, ¿sí? Entonces, hay que considerar mucho cuando tenemos un administrador fuera de la empresa que no sea dueño de la empresa. Hay que considerar mucho tener uno que entienda el perfil de riesgo de la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser muy arriesgado y perder plata. ¿Qué pasa si el empleado pierde plata, el gerente pierde plata en una inversión? A ver, pregunta. ¿Qué pasa si el gerente pierde plata en una inversión? Me imagino que la empresa pierde, según el contrato, yo creo que es libre de invertir, ¿no? El gerente. No, no, el gerente está trabajando en la empresa y el gerente toma decisiones y decide invertir el dinero de la empresa. Digamos, estamos ya en la UNICEN, ¿no? Me nombran gerente y yo como gerente abro la carrera psicología y nadie se inscribe a psicología. ¿Qué me pasa a mí? Despedido. Ya, el escenario contrario. Yo soy el gerente de la UNICEN, abro la carrera psicología y tenemos 200 estudiantes por curso o por semestre. ¿Qué me pasa a mí? eh, Reconocimiento en el dinero, yo creo, y quizá más otras cosas más. Horas, ¿Qué dicen? ¿Será? Aumento de sueldo. Eso es más horas, eso es lo que yo quisiera, ¿no? Sí, pero en realidad muchas veces en Bolivia va a pasar nada. Es decir, la empresa se va a beneficiar, la corporación se va a beneficiar y el empleado que lo ha logrado, bueno, asegura su trabajo, se mantiene en su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué incentivo tiene para mejorar, para generar más beneficio? Muchas veces no hay. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los costos de agencia en estos casos, ¿ya? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Este tema es básico, va a continuar, ustedes lo van a seguir viendo, ¿sí? Algo que quiero es un poquito aclarar sus dudas.
Sus dudas principalmente es referente al examen, ¿ya? ¿Cuándo es nuestro examen? Creo que es poco tiempo les queda para nuestro examen, ¿no? ¿Cuándo es? ¿El jueves 3? ¿Sí, no es cierto? Sí, señor. 3 de diciembre. Entonces, 3 de diciembre es nuestro examen. Ojo, recuerden, hay algunas cosas que tienen que tomar en cuenta. En caso de que ustedes reprueben, el 10 de diciembre son las segundas instancias. Pregunta, ¿el 10 de diciembre no tienen examen? ¿Tienen examen? Hay examen cero de metodología de la investigación. Entonces, van a tener examen de metodología y van a tener segundas instancias de finanzas 2. Cuidado que les choque, tomen sus previsiones. ¿Ya? Porque las segundas instancias se da una semana después. Otra cosa que tienen que quedar claro, si ustedes se quedan en segundas instancias, 72 horas antes deben pagar. Si no, no se les va a tomar en cuenta. Adicionalmente, tienen que tomar en cuenta que para entrar a segunda instancia, 40 puntos es necesario. 40 puntos. Ay, no puedo escribir puntos, no puedo creer. 40 puntos es necesario para ingresar al examen de segunda instancia. Si no, bueno, y aquí les cuento, si no es como las 72 horas. Si tú tienes menos de 40, tienes 35, tranquilamente puedes ir a pagar. La universidad te va a aceptar. Pero el momento que yo tenga que subir tu nota no se va a poder. Por lo tanto, no lo hagan, por favor, si tienen menor a 40 puntos, ni paguen. Esto es recomendación para las otras materias también. Y como última recomendación, por favor, cuotas al día. ¿Por qué les digo cuotas al día? En caso de que ustedes no estén cuotas al día, ¿qué va a pasar? El Moodle ya no van a tener acceso al Moodle. No sé cómo les cortarán, pero sí les cortan, ¿no? No van a tener acceso al Moodle. Y en caso de no tener acceso al Moodle, ¿qué va a pasar? Ya lo que va a pasar es que si no pagan, no se les va a habilitar el Moodle. Y si no se les habilita el Moodle, directamente no van a poder dar su examen. Entonces, por favor, cuotas al día, ¿sí? ¿Alguna duda más respecto del examen? Solo ese examen, o sea que ya no hay clases. Esta sería, bueno, mañana sería nuestra última clase. Lo vamos a reservar para preguntas que ustedes tengan. Y ahora les voy a decir qué va a entrar al examen de la manera más detallada posible, ¿sí? Ya, antes de hablar del avance, ¿alguna pregunta que tuvieran? Ninguna pregunta. Bueno, vamos a hablar de qué cosas tienen que estudiar en el examen.
Ya, primero, el primer tema, introducción a las finanzas. ¿Qué es lo que hemos llevado en esta introducción a las finanzas? Hemos visto principalmente algunos principios financieros, valga la redundancia. A ver, ¿quién me puede decir un principio financiero? El mayor riesgo, mayor rentabilidad, dice. Perfecto. Hemos hablado de 5 principios financieros. Luego hemos visto lo que es análisis financiero. Sí, a ver, ¿cuántos tipos de análisis financiero tenemos? Eh, Vertical, horizontal, ratios y Dupont, 4, dice. ¿Ya? ¿Y análisis futuro? Esos son centrados en el pasado. ¿En el futuro? Todos los flujos, dice. Exacto, flujos de caja. Mm. El análisis del valor económico agregado. Perfecto. Eva. La simulación Monte Carlo también. Simulación Monte Carlo y análisis de escenarios, ¿no? Entonces, bueno, teóricamente para recordar eso, nosotros estaríamos viendo 6 análisis. O sea que a su examen puede entrar flujo de caja, puede entrar EVA, puede entrar análisis horizontal, análisis vertical, ratios financieros y DuPont. Ya luego hemos visto lo que son portafolios. Portafolios de inversión. Recuerden que un portafolio de inversión era la combinación de unas inversiones en activos rentables, ¿no? Entonces, un portafolio de inversión básicamente consiste en comprar varias acciones, bonos combinados. ¿Qué cosa buscamos aquí? Matemáticamente buscamos el rendimiento esperado. Pregunta, ¿cómo se calcula el rendimiento esperado? ¿Alguna idea? Dicen, en este punto realizamos varianza, covarianza. No, todavía no. ¿Cómo calculamos el riesgo? Y yo pienso la varianza, dice. Por medio de la desviación estándar. Ahora, ¿cómo calculamos rendimiento esperado? En símbolos se los voy a poner. ¿Cómo es?
Promedio, dice. Eso, promedio. Luego, ¿cómo calculamos lo que es la diversificación? A covarianza, le dicen. Ahora, entonces, ese es el tema portafolios de inversión. Dentro de ese tema también hay algunos aspectos clave, como perfil de riesgo. ¿Qué será un perfil de riesgo? Nos explicó tanto en lo personal como para una entidad tiene un perfil de riesgo. ¿Cuánto está dispuesto a asumir en Exactamente. casos de lesión? ¿Cuánto riesgo está dispuesto a aceptar o a correr, no? Entonces, es importante conocer. Luego hemos hablado de los mercados financieros y su riesgo. ¿Cuáles son los mercados financieros? Un mercado de divisas, mercado de valores, mercado de venta de acciones, de bonos, ¿sí? Mercado de renta fija, mercado de renta variable. Divisas, Ya. se me está yendo uno. Mercado de derivados financieros. Entonces, esos son los puntos que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Además, no se tienen que olvidar de los dos tipos de riesgo. Entonces, fíjense aquí, lo voy a plantear. ¿Cuáles son los dos tipos de riesgo? A mayor riesgo, mayor incertidumbre, dicen, No. ¿no? Riesgo diversificable y riesgo no diversificable, dice. Perfecto. Entonces, en este punto hablamos de riesgo sistemático y no sistemático, que es lo mismo que ha dicho la compañera. ¿Ya? Y eso nos da una introducción al costo de capital. ¿Qué era el costo de capital? Promedio ponderado de costo capital, igual, dice. ¿Qué es el WACC? WACC, en concepto, dice, ¿Sí? nos permite ver la estructura y nos permite valorar a través de un cuadro el porcentaje de deuda de una empresa aplicando el KPM. Ya nos Que esto permite nos, obtener el costo de nuestro dinero. ¿Cuánto me está costando conseguir fondos? Y eso se utiliza para evaluar proyectos, para evaluar la empresa, ¿no? Y además se utiliza el KPM. El KPM es el Capital Assets Price Money, ¿no es cierto? Entonces, a ver, dentro del KPM, ¿sí? ¿Cómo se calcula la tasa libre de riesgo? por los bonos del tesoro, dice, y eso es el riesgo del país.
¿Cómo se calcula beta? Y va a entrar al examen calcular beta. A ver cómo lo calculamos beta. La covarianza dividido entre la varianza de qué era beta. La covarianza de los riesgos, le dicen, del riesgo del rubro, si no me equivoco, y del riesgo del mercado sobre la varianza del riesgo de mercado. Ya. Entonces, recuerden, eso van a hacer en el examen. Va a entrar sí o sí el beta. Ya. Posteriormente, después de haber visto el costo de capital, hemos visto la administración del financiamiento. Pregunta, ¿cuántas fuentes de financiamiento tenemos? Las tradicionales y no tradicionales. ¿Sí? Ya. Dentro de las no tradicionales, ¿cuáles se encuentran? El mercado de valores, dice que es menos usual. Ya, ¿qué más? El leasing, el warrant y el factory lease. Perfecto, esas son herramientas que están disponibles en el sistema financiero, ¿no? El leasing, el warrant y el factoring. Sí, entonces, de eso nosotros conocemos algunas formas de elaborar, ¿ya? Luego, sí, después de ver la administración del financiamiento, el siguiente tema que toca es valoración de empresas. Pero antes de valoración de empresas, nosotros hemos realizado proyecciones. Proyecciones que incluyan el flujo de caja. Ahora, les recomiendo, va a entrar proyecciones. ¿Por qué razón va a entrar? Porque en el examen muy pocos lo han hecho. O sea, muy pocos han realizado las proyecciones. Entonces, ¿qué más tienen que saber calcular? El EVA. Entonces, estarían conociendo o deberían recordar bien los métodos estáticos y los métodos dinámicos. Pregunta, ¿cuáles son los métodos estáticos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Valor contable, ¿listo? Ya, eso, todos los métodos contables.
¿Cuáles eran? Valor contable, ¿cuál más? Contable ajustado, valor de liquidación, valor de reposición. Perfecto. ¿Cuáles son los métodos dinámicos? Flujo de caja libre, dice. ¿Ya? Flujo de caja descontado. ¿Sí? ¿Qué más? Valor económico agregado. Valor económico agregado, dice. Era. ¿Ya? Opiniones reales. Opciones reales. Sí. Un método que se hace con escenarios en Excel, no lo hemos podido ver. Sí. Entonces, posteriormente a ese tema, ya, que era el de valoración de las empresas, hemos comenzado con la administración corporativa, ¿no? Hablar de fusiones, escisiones, ¿sí? Entonces, ese es el avance, pero la idea es que ustedes tienen que dominar esto, porque en el examen, sí, ojo, ¿qué ha pasado en el examen del segundo parcial? Lo primero que han dicho, ¿qué tan rápido tengo que ser? Y la verdad, hay que dominar para ser rápido. Entonces, por ejemplo, pregunta rápida. Vamos a entrar a unas rondas de preguntas para que ayudarles a repasar. ¿Cuál es la fórmula del ROE? A ver. La utilidad neta sobre el patrimonio, Lisa. Ya. ¿En qué se descompone el ROE? Margen, productividad y apalancamiento. ¿Cómo se calcula el apalancamiento? Total activo sobre patrimonio. Perdón, divide entre patrimonio. Perfecto. ¿Cómo se calcula el ciclo de conversión de efectivo? Licencia, cuentas por cobrar, inventario menos cuentas por pagar. No. Así es. Los signos estoy poniendo. Menos cuentas por cobrar, menos inventario, más cuentas por pagar, no lo sé. No. Menos cuentas por cobrar primero. Luego recién inventario. Y lo único positivo es las cuentas por pagar. ¿Qué cosa, pero de todo esto? Los días. A ver, pregunta. ¿Cuál es la fórmula de perpetuidad?
El flujo de caja actualizado por paréntesis 1 más el factor de crecimiento sobre el WACC menos el factor de crecimiento. Perfecto. Entonces, algo de lo que quiero que se den cuenta es que los compañeros están respondiendo rápido. Eso significa dominio y cuando hay dominio el examen se hace más rápido. Por más que tengan en los apuntes la pregunta que se les vaya a dar, hasta que ustedes ojeen los apuntes se están perdiendo tiempo. Y hasta que identifiquen cómo se hace el ejercicio están perdiendo más tiempo aún. Por lo tanto, lo que queremos es conocer directamente lo que se está pidiendo e inmediatamente aplicar, ¿no? El examen siempre va a estar diseñado para eso, para que si ustedes se conocen, elaboran y listo. Pero para un reconocimiento rápido y una elaboración confiada. Con ese plazo está diseñado el examen, ¿ya? Entonces vamos a plantear un pequeño ejercicio para que vayan practicando. Si no, por sí solos no van a practicar. Mejor así, sencillo. Entonces, el rendimiento que ha tenido histórico esto es, no me sale, está difícil mi mouse. Tiene voluntad propia. Ahora sí, ahora sí. Calculen el riesgo y el rendimiento esperado. A ver, para que practiquen. Dice el promedio sale 13,33. ¿Ya? ¿Y la desviación? ¿Ya se han olvidado o les está costando? Dicen, si no me equivoco, es 1,25. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿O hay un solo participante? Sí, se sale 1,20. Perfecto, entonces vamos a seguir practicando algunos ejercicios, sobre todo de este tema que es el más lejano y del tema de introducción a finanzas, ¿sí? Entonces en un momentito nos volvemos a conectar. Me queda menos de un minuto en esta sesión.